en redes sociales para que ustedes puedan ya empezar a participar. Animales silvestres en cautiverio. ¿Cuál es la causa que lleva a las personas a cometer trata y tráfico de animales silvestres? Vamos con la siguiente publicación. Animales silvestres en cautiverio. ¿Por qué las personas no denuncian la trata y tráfico de animales silvestres? Los invito ya a que puedan ingresar a nuestra página de Facebook Hora 23 y también recuerde que nuestra línea de WhatsApp 776-33-233 está ya habilitada para que usted pueda empezar a mandar sus mensajes. Y comenzamos a hablar del tema especial de esta jornada en Hora 23. El pasado 3 de marzo se conmemoró en todo el planeta el Día Mundial de la Vida Silvestre. Lo de conmemoró es un decir, porque en el caso de nuestro país la fecha pasó casi desapercibida, porque lamentablemente ese tema, la vida silvestre, no forma parte de las preocupaciones de gran parte de la sociedad. No se trata de un tema común y corriente. Datos de la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, mencionan que el tráfico de la vida silvestre es el tercer mayor delito del planeta. Apenas se ubica después de los crímenes provocados por armas y del tráfico de drogas. Un dato de verdad importante. Y es este tema, y particularmente uno de sus componentes, la situación de los animales silvestres que viven fuera de su hábitat, el que nos va a ocupar los próximos minutos de Hora 23. Les vamos a presentar dos reportajes y vamos a contar con la presencia de especialistas que van a comentar ambos temas. En el caso del primer reportaje, que enseguida observaremos todos nosotros, contaremos con los comentarios de Andrea Morales, administradora del Zoológico Municipal de La Paz, que ya se encuentra aquí a mi derecha en el estudio. Buenas noches, bienvenida como siempre. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué le dice la palabra o el concepto vida silvestre? Para mí vida silvestre es un concepto de naturaleza, no es un concepto que deberíamos cuidar, además, ¿no? Seguro que sí. Es un concepto que debería estar protegido por leyes, debería ser conocido por toda la gente también, pero principalmente me lleva a pensar en esto, en la naturaleza, ¿no? En que de la vida silvestre nacemos nosotros, de la vida silvestre nace los recursos que consumimos, de la vida silvestre vivimos en medio de vida silvestre también. Entonces es un concepto que deberíamos conocerlo todos, que deberíamos protegerlo todos. Y que debería formar parte de la educación de todos nosotros en todas las instancias educativas, sí. Situación que lamentablemente no se presenta en el país. No, bueno, en los últimos años pienso que a nivel educativo, de nivel primaria, por ejemplo, se ha intentado trabajar un poco más el concepto de biodiversidad, de medio ambiente y tal vez dentro de esto el concepto de vida silvestre incluido, ¿no? Sin embargo, creo que nos falta mucho todavía. Yo te aseguro que no sé de qué trata el reportaje todavía, pero seguramente lo vamos a ver, pero estoy casi segura que mucha gente adulta no sabe lo que es vida silvestre en sí, ¿no? Y creo que son conceptos que sí deberíamos irnos apropiando porque Bolivia cuenta con una gran diversidad de esta vida silvestre y esto nos permite, como te decía en algún momento, vivir, ¿no? Nos permite respirar, nos permite tener paisajes que admirar, ¿no? Nos permite esparcirnos también en lo que es la naturaleza. Y deberíamos llegar al punto de, por ejemplo, no tener como mascotas a animales silvestres, que es una costumbre muy extendida no solamente en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Por supuesto, por eso cuando me preguntabas qué significa vida silvestre, para mí te decía naturaleza. Exacto. No te decía, me refiero a naturaleza con el vivir en el lugar de origen al que perteneces, ¿no? Entonces, todo ser vivo del planeta debería tener ese lugar propio, los humanos, y deberíamos los animales, respetar esa condición de vida que tiene cada ser vivo, ¿no es cierto? Que fue con la que vino al mundo. Exactamente, así es. Muy bien, estos son algunos datos, simplemente a manera de antecedentes, para presentarles el siguiente reportaje. Ya se los mencionaba, el primero de dos en esta noche en Hora 23,
hablaremos de los animales silvestres en cautiverio. Les presentamos entonces este reportaje y luego lo comentamos con ustedes y con nuestra invitada. Soñando por su libertad. Todas las especies que habitan estos ecosistemas son fundamentales. Nunca se va a adaptar si no sufre. La gente debería pensar que al traficar a los animales estás afectando el ecosistema. Una lucha por la vida. Tenemos que proteger, porque los animales no se pueden proteger. Es demasiado sufrimiento hasta el punto de llegar a la muerte. Reportaje especial. Animales silvestres en cautiverio. Este planeta se nos muere. Bolivia es uno de los países más diversos en lo que se refiere a flora y fauna en el planeta. Nuestro país ocupa el puesto número 11 en el ranking global de países megadiversos, pese a ser un país sin tener salida al mar. Bolivia cuenta con áreas protegidas, ya que es un baluarte nacional global. Madidi, una reserva y área natural de manejo integrado. Madidi está reconocido por expertos científicos, por biólogos, como una de las áreas más biodiversas que tiene el planeta. Ubicado en el norte del departamento de La Paz, cuenta con más de 8.500 especies. Algunas de ellas aún no han sido vistas. Nuestro país cuenta con una gran riqueza en flora y fauna. Para nadie es extraño observar animales silvestres fuera de su hábitat, expuestos a diferentes lugares de nuestro país, como hoteles o casas particulares, o derivados de estos mismos, como los huevos, pieles y plumas. ¿Cuántas veces no observamos noticias de animales silvestres que son decomisados, objetos de la trata y tráfico? Un negocio muy rentable para pocos, donde pierde no solo el país, sino el mundo entero, por la pérdida de biodiversidad y los cambios en el ecosistema que trae como consecuencia. Bolivia es uno de los países, decía, más emblemáticos en términos de biodiversidad, y este es nuestro gran tesoro, esta es nuestra riqueza mayor, el baluarte más importante. Si conociéramos de la importancia de esto, yo creo que se limitaría, frenaría de alguna manera el acoso, ¿no?, a los animales, a capturarlos, a traficar con ellos. Estos animales también son seres vivos y cumplen una función en nuestro ecosistema. Para nosotros los animales silvestres tienen una función dentro de todo lo que es la cosmovisión y cosmología indígena muy importante. La venta de los seres vivos silvestres continúa en el país, pese a la existencia de normas y grupos de intervención. ¿No? Y hay especies, por ejemplo, como la paraba barba azul, que es una especie endémica de Bolivia, no existe en ninguna otra parte del mundo, únicamente en una zona del Beni. Las parabas, o denominados guacamayos también en otras regiones, en otros países, ¿no?, los loros, son de las especies que se trafican bastante, ¿no? Sin embargo, esta especie está actualmente en peligro crítico, ¿no? Es realmente muy triste esto. La especie está en peligro crítico porque la han extraído de su medio natural con fines, por ejemplo, de mascotismo. El animal muchas veces no es que se adapta, nunca se va a adaptar, sino sufre. Sufre y sufre, pero sobrevive. O sea, muchas de estas especies que son capturadas, ya sea en huevos o en polluelos, en su traslado, ¿no?, un 90% de las especies llegan a fallecer, a perecer, no llegan a su destino. Del total de animales que se extraen de vida silvestre, digamos 10, uno llega a la casa de alguna persona, el resto muere en el camino. De ese tanto que llega al centro de acopio para trasladarlo a un medio de transporte y remitirlo hasta un lugar citadino, muere otra cuarta parte. En el pueblo ya han muerto casi como 30, 40 por un solo animal que compra.
la gente no toma conciencia de eso. Bueno, yo creo que hay un desconocimiento, ¿no? Nos atrae quizás el color, ¿no? La belleza de estas aves, especialmente las parabas, son bastante coloridas y el ruido mismo que produce son llamativos para todos. Pero nuestro desconocimiento de la fragilidad de estas especies, de creer que los podemos adaptar a nuestro sitio urbano, a nuestras viviendas, es un grave error humano que tenemos, ¿no? Están sobre todo asustados, no saben qué les va a pasar. Imagínense que en todo ese trayecto ellos han visto morir a sus hermanos, morir a sus congéneres. No, o sea, todas las especies que habitan estos ecosistemas son fundamentales y son importantes para tener un ecosistema saludable y sano, ¿no? De cada 10 animales que sacan, solo uno sobrevive. El uno que ha sobrevivido igual ha sufrido muchísimo y los 9 que han muerto han sufrido muchísimo. Esa cacería implica muerte de animales. El traslado de esa manada, porque no cazan uno, sino cazan unos 20, 15, el trasladarlo hasta un centro urbano, o que una población cercana, o una hacienda donde los acopian, hay una muerte de la mitad de los animales. Entre ellos mismos, por la desesperación, comienzan a atacar si quieren salir. Incluso no los alimentan y entre ellos mismos se produce el canibalismo, entre ellos mismos matan y se comen. Los van a meter en una jaula en condiciones tremendamente desastrosas. Obviamente no solamente eso, sino que le están quitando la madre, el grupo, la leche materna. Estos animales, un mono araña, requiere alrededor más de 2 años y medio, está todavía lactando con la mamá. Entonces, en esas condiciones los llevan a las ciudades y en las ciudades los venden como mascotas. Y es de esta manera que llegamos a Coroico, donde se encuentra uno de los refugios más grandes de nuestro país, Senda Verde. En este lugar albergan a más de 700 animales en cautiverio, todos ellos a causa del maltrato del ser humano. Tenemos aproximadamente 700 animales. Hace 2 años que teníamos la mitad, no nos imaginábamos que íbamos a tener el doble en tan poco tiempo. Los animales en la Senda Verde, todos ellos tienen una historia. Una historia del maltrato al cual han sido sometidos, el maltrato cuando los han cazado. Y no solamente son traumas emocionales, como ser el haber perdido la madre, el grupo, su casa, sino también son traumas físicos. Llegan primero que nada muy asustados, no saben qué les está pasando. Normalmente también son por decomisos de POFOMA en muchos casos y nos lo entregan en La Paz, en casa de una voluntaria. Entonces, cuando yo los traigo en el auto, en la camioneta a mi lado, yo les vengo hablando. Porque les digo, están tan asustados. O sea, imagínense cuántas veces que están siendo trasladados, desde que han salido del Amazonas, del bosque, que los han llevado a diferentes pueblos, los han llevado a La Paz, los han llevado al mercado de la 16, los han llevado al mercado en Oruro, los han llevado... Y yo otra vez los estoy metiendo en un auto, ¿no? Entonces yo les digo, chicos, es la última vez. O sea, yo les digo, bebés, va a estar bien, vamos a llegar a la casa, es la última vez, ya no más. Un oso brutalmente golpeado, Ajayu, sufrió ante la golpiza de comunarios. Ajayu es un oso que ha sufrido muchísimo en su vida, ha sido maltratado por comunarios en Tiraque. Se queda ciego porque le lanzan piedras y palos a la cara y le revientan ese rato el ojo. Le fracturan este hueso que se llama el hueso cigomático en el lado izquierdo, lo que le produce una presión terrible en el ojo. Tenía muchos coágulos en la cabeza. Y el momento del maltrato ya perdió el ojo derecho y posteriormente el izquierdo, que aunque se hizo una cirugía, la primera cirugía de cataratas en un oso que se hizo en Bolivia. Ingresamos para conocer la situación actual de Ajayu. Él se asusta de los seres humanos, vamos a tratar de hablar lo menos posible. Yo sí le hablo todo el rato para que él esté confiado.
¿Ya? Lo más triste del caso de Ajayu es que no solamente ha perdido la vista, sino gran parte del sentido del olfato, que en los osos es mucho más importante que la vista, porque ellos, digamos, en bosque húmedo ven muy poco, a veces hay tanta neblina que no ves, pero el olfato es 2000 veces más poderoso que el de los seres humanos, ¿no? Actualmente, Ajayu se encuentra así, recuperado, pero totalmente ciego. Entonces él tiene un espacio más pequeño que el resto de los osos. Él debe tener unos 150 porque no necesitaba más. Es como una persona ciega que en el cuarto tienes que tener todo bien acomodado para que no se tropiece, pero ahora ya nos está pidiendo más espacio. Gracias a la historia de Ajayu, al sufrimiento tan cruel que pasó, es que se pide a las autoridades aprobar una ley que proteja al oso andino de Bolivia. Todo este sufrimiento tiene que tener un propósito, una protección al oso andino. Un felino que despierta muchas pasiones en las personas por su belleza y su fortaleza, pero esto no lo convierte en inmune ante las amenazas a su mismo entorno y medio ambiente. Y Bolivia tiene sin duda muchas especies que están en peligro de extinción, ¿no? El jaguar es una de estas especies, ¿no? Nuestro cóndor, ¿no? Que habita tanto en los Andes, ¿no? Que tenemos el cóndor de los Andes, pero también el cóndor de la Amazonía, son especies que están en peligro de extinción. Entonces, cuando sabemos ir nosotros a la selva, sabemos escuchar en la noche el rugido de los jaguares, ¿no? Por lo general siempre sabemos escuchar el rugido de los jaguares. Y desde ya debe ser un año que ya no se escucha, entonces la gente me dice, los comunarios mismos, de que mucha gente está empezando a cazar animales. Se dice que el jaguar nos refleja la salud que existe en un bosque. Si no está presente el jaguar, pues la salud del bosque está totalmente deteriorada, ¿no? Si el ser humano llega a afectar a este controlador natural, ¿no? De esas especies que están por debajo del jaguar, nos vamos a ir encontrando a una serie de problemáticas, ¿no? Porque de pronto, vamos a tener que otras especies, ¿no? Que son presas del jaguar empiezan a poblarse, a repoblarse en cantidades exorbitantes y que pueden causar un total problema en un ecosistema. Imagínense un animal que se extinga, prácticamente culturalmente, históricamente desaparece una riqueza, no solamente de la naturaleza, sino de una cultura, ¿no? Entonces, ¿de qué va a hablar la gente después? ¿No? Va a ser un recuerdo de antaño, de que nosotros vivíamos así, nuestros abuelos vivían así, y ahora en el presente ya no tenemos nada. La caza, ¿no? El tráfico de colmillos de jaguar, hemos visto investigaciones ya desde los medios de prensa a nivel nacional, internacional, reportajes que muestran, ¿no? Cantidades de jaguares muertos. Se habla de que en los últimos 3 años al menos 300 jaguares han sido aniquilados, han sido cazados para sacarles los colmillos, para sacarles partes de la piel, ¿no? Huesos, y luego transportar estas partes del jaguar hacia otros países. En Santa Cruz me ha sorprendido a mí escuchar una conversación que en un taxi tenían 2 personas que eran criaderos, que habían sabido criar a estos perros que llaman tigreros. No sé si escucharon alguna vez los perros tigreros. Entonces dice que son razas de perros así de combate, así, ¿no? De pelea, que ellos estaban hablando de lo bien que compran los chinos este tipo de animales para hacer un tipo de deporte de caza, ¿no? Entonces ellos relataban que ellos herían al jaguar y que soltaban a sus perros, ¿no? Y que eran 5 o 6 perros y que mandaban a cazar al jaguar, ¿no? O sea, lo mandaban al jaguar herido a que sus perros vayan a matarlo. Imagínense en este tiempo que haya gente que se divierta y que diga deporte ese tipo de actos, ¿no? Que son inhumanos
Y hay gente en nuestra realidad, yo he escuchado eso, a mí me ha sorprendido eso. Yo no sabía que había perros tigreros, pero eran perros entrenados para asesinar tigres, ¿no? Jaguares. Por cientos de años, el cóndor ha batallado contra la humanidad para sobrevivir. El cóndor ha sido amenazado por la cacería, por pérdida de su hábitat, contaminación en el aire, agua y comida. Recientemente cuando fui a Curva a trabajar con callaguayas, los abuelos me decían de que antes los cóndores, cuando volaban, siempre volaban y juntaban sus alas, ¿no? Es decir, como si estuvieran haciendo un círculo. Y me decían de que eso ya no veían, eso veían que hace tiempo ya no hacían los cóndores, ¿no? Porque se veía ya poca población de cóndores, no había como antes, me decían, ¿no? Y me decían, esa era una danza ritual que hacían los cóndores para avisarnos lluvia, para avisarnos aquí. Entonces, en su danza nosotros podíamos ver qué cosa iba a pasar. Pero ahora me dice, hay mucha cacería ilegal, mucha gente entra a cazar estos animales sagrados y ya los cóndores ya no hacen ese tipo de danzas, ¿no? Es más, ya ni siquiera salen a los pueblos. Antes se veía en el pueblo volar cóndores. La gente debería pensar que al traficar a los animales estás afectando el ecosistema. Este planeta se nos muere. No tenemos los bolivianos la capacidad, ¿no?, de controlar, ¿no? Solo el caso del Parque Nacional Madidi, que tiene una extensión superior a los 19.000 kilómetros cuadrados, apenas tienen alrededor de 30 guardaparques, totalmente insuficientes para controlar un área tan extensa y además tan variable geográficamente. Entonces, tenemos tanta diversidad en nuestro medio que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que proteger, porque los animales no se pueden proteger, las plantas no se pueden proteger, necesariamente precisan del ser humano para que esto sea posible, ¿no? El día que acaben, que vayan desapareciendo las diferentes especies, también vamos a desaparecer nosotros, porque somos solamente una especie más. Es el reportaje de nuestra periodista Yubinka González con las cámaras y edición de Milton Salvatierra y el apoyo en la producción de Cristian Gutiérrez. Destacamos su trabajo por el resultado que ustedes acaban de observar. Una problemática compleja que tiene varias aristas. El tráfico de animales por una parte, la situación de los animales en cautiverio, la situación de los animales silvestres fuera de su hábitat y otros aspectos que conforman una particular situación en un tema que ha merecido poco debate y poca preocupación de las autoridades y de los sectores involucrados en nuestro país. Retomamos la entrevista con la administradora del zoológico de la ciudad de La Paz. Un dato importante que quizás no lo conozca la gente, la mayor parte de los animales en el zoológico de La Paz son o tienen como origen alguna labor de rescate, ya que intentaban ser traficados. ¿Esa es la principal fuente o el origen de los animales en el zoológico? Así es. Gracias, Juan Pablo. Nosotros tenemos más del 90% de la fauna que alberga el Zoológico Municipal Vestipacos es proveniente ya sea del tráfico o de la tenencia ilícita de animales que se da en el país, ¿no? Tenemos animales que pueden provenir, tenemos animales que han llegado hasta de Riberalta, por ejemplo, un puma que nos ha llegado hace varios años. Tenemos animales que son decomisados por la Policía Forestal y Medio Ambiente, animales que son derivados también a través de la Gobernación de La Paz, de la Secretaría, de la Gobernación de Cochabamba. También hemos recibido varios animales derivados por la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El zoológico cumple una gran función como un centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. ¿Esta situación está establecida en alguna norma o se trata de una costumbre que con el paso de los años se ha asentado y ha llegado a ese punto? Ambas. El zoológico Vestipacos nace en aquellos años, en los años 30, a partir de una colección de fauna que iba entregando la gente que ya no podía tener o no quería tener fauna en su casa y es entregada al vivero municipal.
posteriormente este grupo se hace aún más grande y nace pues el Parque de los Monos, allá en lo que era el Parque Roosevelt, donde antes existía, cerca a la Avenida del Ejército. Cerca a la Avenida del Ejército, así muy céntrico en la ciudad. Entonces ya para los años 90, esta corriente de biólogos, de profesionales que teníamos en la ciudad, solicitan al alcalde Mantilla poder hacer el traslado de estos animales a un lugar más alejado, más apto para ellos, y de esa manera es que nace el zoológico Vestipacos en la zona de Mayasa, con una colección de animales que habían sido entregados por gente que ya no podía tenerlos o ya no quería tenerlos, que es exactamente la misma historia que sucede hoy en día. ¿Y la proporción de animales que nacen en cautiverio en el zoológico, a qué porcentaje llega aproximadamente? Llega a un 10%. Un 10%. ¿No? Más del 90% de animales que alberga el Zoológico Municipal Vestipacos provienen del tráfico, de la entrega voluntaria que hacen las personas. A propósito de estadísticas, ¿hay algún informe o algún dato que establezca cuál es la cantidad de animales que llegan a ser interceptados en una actividad de tráfico y que van a parar a los zoológicos del país? Sí hay datos, sin embargo, mira, hay un informe que emite la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas del año 2015. Es un informe que, bueno, habría que actualizarlo y seguramente será esta la autoridad nacional que debería dar estos datos anualmente, ¿no? Sin embargo, se mencionaba que solo para el año 2015 se habrían decomisado, se habría tenido el decomiso de 227 animales provenientes del tráfico. No, yo pienso que esa es una cifra muy pequeña en relación a lo que sucede en realidad. La cifra final del, ¿no?, tráfico porque efectivo. No tenemos un sistema de seguimiento real, no se tienen datos compilados por las diferentes autoridades que trabajan, ¿no? POFOMA debe tener seguramente una cantidad de datos, la dirección debe tener otra, las gobernaciones del país deben tener otros datos. Entonces, bueno, habría que primero generar un sistema conjunto para poder tener un dato más aterrizado, ¿no? Y como se trata de una actividad ilícita, no es un tema fácil de averiguar precisamente, ¿no? Seguro. En el caso del zoológico de la ciudad de La Paz, me imagino que existe algún límite en la capacidad de aceptar animales que han sido fruto de un rescate. ¿Qué sucede cuando se cubre la capacidad del zoológico para recibir animales y existen pedidos de acogerlos? Sí, a ver, nosotros actualmente contamos con una población de más de 525 animales en el zoológico. ¿No? Tenemos capacidad para recibir 60 animales más, pero no de cualquier especie. Depende de la especie para la cual realmente tengamos el espacio. ¿60 animales en qué tiempo? En el tiempo que nos llegaran, pero son 60 animales de especies diferentes, ¿no? Como por ejemplo te podemos recibir suris, ¿no?, que son estos avestruces andinos, te podemos recibir tarucas, que son estos venados andinos, porque tenemos individuos que están solos viviendo. Entonces, si llega un individuo más que pueda hacer compañía a este otro individuo, para nosotros es muy saludable dentro de lo que es el bienestar animal, ¿no? Sin embargo, hay otras especies como los tejones, los monos que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, que va a ser imposible que los podamos recibir, y todos los centros de custodia del país estamos abarrotados de estas especies porque muchas veces son las preferidas para tenerlas de mascotas, son las que más se comercializan y bueno, llega un límite. Nosotros estamos con alrededor de 60 monos, por ejemplo, de la especie de este mono silbador, del Cebus libidinosus, y que es el que se ve en pantalla, y ya no... O sea, definitivamente ya no tenemos más espacio. Hay límites. Cuando llega un límite y sigues metiendo animales en el mismo ambiente, se van a empezar a matar entre ellos. Y no es saludable para la comunidad. Por supuesto. Entonces también el centro de custodia tiene que ser responsable en ese sentido. Ahora, el zoológico cumple la siguiente misión: rehabilitar a los animales, no sé si es el término correcto, para luego tratar de reinsertarlos a su hábitat, o no es parte de sus funciones. Sí, totalmente. De hecho, es la principal función que tenemos
el recibir a estos animales provenientes del tráfico que llegan en condiciones pésimas, ¿no? Llegan lastimados físicamente, con heridas irreparables. Tenemos águilas, por ejemplo, que han llegado con las alas destruidas y que hemos tenido que amputar parte del ala, y son animales que no van a poder volver a volar. Tenemos, te comentaba el caso de un oso melero que ha llegado muy golpeado, muy afectado en la cabeza, y ha tenido que tener un tiempo de rehabilitación de más de un año y medio, casi 2 años en realidad, y recién ha podido ser insertado un grupo una vez que ha tenido un poco más de fuerza, ¿no? Para poder sobrevivir. Y bueno, una vez que son rehabilitados, nosotros hemos hecho la solicitud y a la autoridad nacional, porque lamentablemente hoy en día no existen protocolos claros de reinserción que haya lanzado la autoridad nacional a los cuales nosotros nos podamos adherir para poder hacer las reinserciones. Y en esta reinserción, ¿cuál es el porcentaje de casos exitosos? Es decir, de cantidades de animales que se logran exitosamente reinsertar en su medio ambiente, porque me imagino que no en todos los casos se logra esta circunstancia. Nosotros, dentro de lo que la normativa nos ha permitido, hemos logrado hacer la reinserción solamente de un caso, que ha sido el caso de un gato andino. ¿Solo uno? Solo uno, ¿no? Que lo hemos trabajado con todo un conjunto de científicos, de la autoridad nacional, departamental, con las autoridades de las áreas protegidas, porque ha sido reinsertado en el Parque Nacional Sajama. Entonces, realmente ha conllevado una serie de coordinaciones entre diferentes técnicos para poder hacer la reinserción. No es un tema fácil, hay que ver muchos temas de salud, de genética, de la edad del animal, para ver si lo vas a poder o no reinsertar a la vida silvestre. Y me imagino hasta de costumbre, el hecho de que esté en cautiverio implica una rutina que es diferente a la de su hábitat natural en un entorno salvaje, por denominarlo Exacto. así. El caso del gato andino lo hemos tenido 4 meses y ha sido un manejo especial que hemos hecho. Lo hemos tenido que alimentar con conejos vivos. El gatito no tenía contacto con el ser humano durante esos 4 meses. Entonces lo hemos tratado de mantener lo más silvestre posible. Y algo que estuvo muy a favor en ese caso ha sido que el gatito era joven, era muy joven y estaba en excelente condición de salud, ¿no? Entonces, además de eso, tú cuando vas a liberar un animal tienes que estar seguro de que le vas a poder hacer el seguimiento en la vida silvestre, ¿no? Por lo menos por un tiempo adecuado. Entonces, conseguir un radiocollar o chips, digamos, para hacer esos seguimientos también es bastante costoso, ¿no? Un chip de monitoreo en cóndor puede llegar a costar hasta 5.000 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces no son temas económicamente tampoco muy fáciles de llevar adelante. Y como te comentaba, no existen programas de reinserción establecidos a partir de la autoridad nacional, que sí deberían existir, ¿no? Yo veía en el reportaje, por ejemplo, que decía: queremos una ley para proteger al jaguar. Y te comentaba y te decía, es que queremos leyes para proteger a todos los animales. Tenemos una ley 1333 que está desactualizada, lamentablemente, viene de los años 90 nuestra ley, y no tenemos una ley para vida silvestre en el país, cosa que en otros países sí existe y sí se puede normar un poco más este tema del tráfico también dentro de lo que es vida silvestre, ¿no? O cómo se va a trabajar con la vida silvestre. Gracias por compartir estas experiencias, y a manera de finalizar la entrevista, ¿cuál podría ser su reflexión sobre el fenómeno con distintas aristas que hemos abordado? Así como hay personas que maltratan animales, hay otras que los venden, hay otras que los compran y forman ese complejo panorama que hemos descrito. Como actitud o recomendación educativa, ¿cuál sería su palabra? A ver, yo pienso que nuestra población tiene que ser consciente de que no es el único ser que habita en el planeta, ¿no? Que gracias a esta convivencia que tenemos de muchos seres vivos, ya sean animales o plantas o hongos, todo lo que conforma bacterias, todo lo que conforma este mundo, es que podemos nosotros sobrevivir, ¿no? Entonces creo que el respeto hacia el ser vivo que convive con nosotros tiene que estar por encima,
¿no? Si no tenemos ese respeto hacia la vida que nos rodea, entonces no estamos en buen camino, ¿no? Y creo que también tenemos que aprovechar todas las herramientas posibles para educarnos, es decir, si podemos ver videos a través del internet, si podemos ver videos a través de la televisión, si podemos leer libros, si podemos conversar con personas que sepan sobre la temática, si podemos visitar zoológicos o centros de custodia para aprender más, hagámoslo, ¿no? Porque tenemos una serie de herramientas a disposición para poder hacerlo, ¿no? Y esto va a hacernos crecer en el conocimiento, y el conocimiento nos va a permitir poder respetarnos entre nosotros como seres vivos. Respeto y valoración de la vida. Destaco esos conceptos como quizás los más valiosos de su reflexión en el tema que hemos comenzado a abordar. Andrea Morales, administradora del zoológico, gracias por su visita a Hora 23 y por haber compartido con nosotros su vivencia, su rutina diaria y su pensamiento sobre lo que debe ser el trato humano a los animales. Gracias a ustedes, Juan Pablo. Esta es una temática que tenemos que empezar a abordarla entre todos, ¿no? Desde las autoridades hasta nosotros, ¿no? Que somos ciudadanos. Gracias una vez más. Dejamos